Mario y Carolina, buenos días a nuestro público televidente. Esta mañana vamos a conversar sobre esa misteriosa marcha pacífica organizada por el partido Líder el día de hoy. Pues temprano en la mañana ya se dejaba sentir un poco de menos tránsito. Algunos establecimientos habían suspendido clases, otros simplemente, como ya mencionaban nuestros compañeros, los padres de familia decidieron no enviar a sus niños al colegio y pues se siente el ambiente de incertidumbre y hasta cierto temor por lo que pudiera acontecer. Vamos a analizar justamente este tema esta mañana con el licenciado Martín Arévalo, él es analista político, y con el licenciado Jordán Rodas, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios. Iniciando por su apreciación general por esta marcha que ha anunciado el partido Líder como pacífica, pero ¿a qué podríamos atribuir el hecho de que siendo pacífica se tenga tan poca información acerca de si cuenta con permisos o no, en dónde exactamente se van a concentrar los manifestantes, para qué días exactamente y a qué horas debemos esperarlas precisamente para asegurar el orden público? ¿Qué análisis, qué interpretación dan ustedes a esta forma de actuación? Empecemos por usted, licenciado Rodas. Gracias, bienvenido. Carmen. Buenos días, Martín. Mucho gusto compartir. Pues en mi opinión pienso que es una decisión producto de una reacción hepática no reflexionada. Lo que necesita el país ahorita es madurez para afrontar la crisis institucional que estamos viviendo. No podemos dejar de hacer notar que esto surge a partir del destape de tantos casos de corrupción, y lo último, que un secreto a voces, el comisionado Iván Velázquez lo que hizo fue destapar la cloaca del sistema de partidos políticos, el cual ya colapsó. Todo esto viene y nos hace recordar el jueves negro que se vivió con el tiempo del FRG, lamentablemente. Ese temor existe en la población. El argumento, usted como abogado, judicialización de la política, ¿es válido? Yo pienso que no, porque según la Constitución no hay nadie superior a la ley. Y si hay algún ciudadano que cometió hechos ilícitos, pues tiene que ser investigado. No por ser candidato no se le puede dejar de perseguir. Y simplemente tenemos que entender que un antejuicio no se le está condenando, simplemente es un filtro previo a un proceso penal. Licenciado Arévalo, ¿cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que no es una judicialización de la política. Yo creo que el problema ha sido que lastimosamente las redes de corrupción y de impunidad han operado con tal descaro que ya la gente no se da cuenta a veces hasta dónde se tiene que cuidar. Es cierto que nadie puede ser condenado hasta que no sea oído y vencido en juicio, pero sabemos de muchas prácticas que se dan en las estructuras de gobierno en todos los niveles y que simplemente ya el descaro ha sido tal, y el comisionado Iván Velázquez lo anunció desde el inicio de su gestión, de que uno de los temas iba a ser la contribución monetaria a los partidos políticos, porque era uno de los temas que le estaba pidiendo la ciudadanía y ciertos sectores que investigase. Y ahí tenemos los resultados. Entonces ahora simplemente será cuestión de esperar cómo se van desarrollando los procesos, aparte que según lo que él mismo ha dicho y lo que también la fiscal de la Nación ha dicho, todavía hay otras investigaciones en curso. Entonces esto no es únicamente, creo que, una particularización o una dedicatoria, sino simplemente es lo que está saliendo de lo que ya tiene rato de estar ocurriendo en las estructuras de gobierno. Quiero volver al otro tema que planteaba en un inicio, y es ¿por qué el partido Líder actúa de esta manera? No me refiero únicamente a la marcha, me refiero al por qué todo este misterio alrededor y el no querer dar la información exacta y generar este ambiente de zozobra y de incertidumbre. ¿Debemos como ciudadanos aceptar este tipo de situaciones? Yo pienso que no lo debemos de aceptar, tenemos que poner un hasta acá, y la principal arma que tenemos para eso es el voto. A un político se le premia o se le castiga con el voto, y esa oportunidad tenemos el 6 de septiembre para evaluar qué tan democráticas son estas prácticas. Desde mi punto de vista no lo son. Y entonces ahí, y no solo el Líder, si vamos a descubrir cómo se maneja el sistema, la mayoría de partidos se manejan con ese misterio, con ese financiamiento poco transparente también. Ajá. El tema es varias formas de obstaculizar la libre locomoción, porque no se trata únicamente de tapar una calle o una avenida, eso es una forma, pero hoy ya vimos que se obstaculizó, digamos, la locomoción de otra forma. Todas esas personas que decidieron no salir de casa, no enviar a sus hijos al colegio, actividades que estaban programadas para el día de hoy, que han sido canceladas y que habían sido programadas con mucha anticipación, eso afecta también a la ciudadanía.
¿Cómo hacer para finalmente darle a entender a estos partidos políticos que si quieren llegar al poder tienen que ser ellos mismos quienes empiecen a dar el ejemplo en cuanto al respeto a la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos a los cuales ellos aspiran gobernar? Yo creo que es un tema en el cual están recurriendo al miedo, infundir miedo en la ciudadanía, en la población, precisamente para crear ese efecto y que de alguna manera esto sea como una barrera en contra de lo que ellos dicen que es el acoso a sus cuadros y a sus dirigentes. Pero esto, licenciado Arévalo, estamos en un momento electoral. Pareciera que es completamente contraproducente para un partido político que aspira a hacerse de la presidencia ir completamente contracorriente de la opinión pública, pidiendo que la CICIG se vaya del país, prácticamente diciendo un no a la justicia y tratando de ver esto como medidas políticas y no jurídicas, y por el otro lado, aparentes amenazas a la libertad de expresión. ¿Cómo explicamos ese tipo de estrategia? Yo creo que es porque nos ubicamos, lo estamos planteando desde una perspectiva del deber ser, de cómo debiera funcionar la política y de cómo debieran ser las acciones de los actores y de los líderes políticos en cualquier sociedad. Segundo, cómo ha sido en realidad ese actuar a lo largo de los años. Vemos que los actores políticos realmente cada vez están más alejados de la verdadera representación de los intereses de la ciudadanía. Y ellos hacen y toman las decisiones de acuerdo a sus intereses o intereses particulares, aún en contra de la opinión, ya sea pública o aún a veces técnica de la gente. Entonces, creo que en este momento lo que estamos viendo es una medida desesperada de que, bueno, no lo puedo hacer en el formalismo en el cual nos hemos manejado regularmente, pues entonces ahora vamos a recurrir a una medida ya de presión. Sí, cuando el Estado de Derecho y el discurso del institucionalismo me conviene, entonces apelo a la vía institucional y al derecho. Y cuando no, entonces me voy por la vía de los recursos políticos. ¿Usted qué opina, Bueno, yo pienso que el efecto boomerang se le va a revertir. Si tenían poco apoyo en los centros urbanos, con esto va a ser muy débil la presencia de este partido en las próximas elecciones. Y quien está en contra de la CICIG, quien está en contra del accionar de la fiscal general del Ministerio Público, está a favor de la corrupción. Eso está clarísimo. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo es posible, pareciera ser tan absurdo que vayan en contracorriente precisamente porque esto podría tener un efecto electoral completamente contraproducente, a no ser que el partido líder ya tenga muy bien medido cuál va a ser un eventual resultado electoral y que tengan asegurado su voto rural? Si ellos creen tener asegurado el voto rural y no les interesa para nada el voto urbano y eventualmente llegaran a ganar la elección, únicamente se estarían concentrando en ese momento, en hacerse de la victoria. Pero, ¿y después? Va a haber una ingobernabilidad total, porque sin duda alguna los formadores de opinión están en la capital y los centros urbanos del país, y ese malestar estaría permanentemente los 4 años de una eventual gestión. Y no hay que olvidar que la CICIG, el mandato está prorrogado con el apoyo público en su momento de líder. Ahora, lógicamente, tienen un doble discurso y eso también les pasará factura. Esta mañana se hablaba incluso de que muchos de los manifestantes iban a llegar a la capital vía aérea, otros tanto lo harían por la vía terrestre. Esto sería, bueno, de hecho ya es algo totalmente inédito, porque se ha visto el acarreo de manifestantes, pero por vía terrestre. ¿Qué fue lo primero que usted pensó o se le vino a la mente cuando escucha que muchos de esos manifestantes van a venir por vía aérea, licenciado Arévalo? Bueno, número uno, creo que es una medida sumamente desesperada, porque obviamente mucha de la base del apoyo que tiene en el interior es en el departamento del Petén, y me imagino que precisamente de ahí será en donde piensan traer charters con gente. Eso es lo primero que se me ocurre. Segundo, yo creo que además es contraproducente en el sentido de que está evidenciando que hay una capacidad económica que va muy por encima
de lo que supuestamente se debe de manejar en una campaña política. ¿Esto debería de ser contabilizado por el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que definitivamente, independientemente de si esto puede acarrear consecuencias o no en términos del manejo contable, pero simplemente para saber, uno, cuál es la cifra que se está manejando, qué es lo que significa la movilización de todas estas personas, y segundo, la pregunta más importante, ¿de dónde están saliendo estos recursos? O sea, ¿qué empresa o qué grupo puede tener esa capacidad para realmente hacer esas movilizaciones y mantenerlas? Además, como sabemos, no van a ser 15 o 20 minutos como lo están anunciando, sino lo que se maneja es que van a ser 2 días. O sea, estamos hablando de mantener en la calle 48 horas a personas, y eso significa son alimentación. 48 horas, ese es otro detalle. Significa limpieza. Bueno, la limpieza yo creo que no les interesa mucho, de eso se tendrá que preocupar el alcalde Álvaro Arzú. Vamos a ir a consultar las redes sociales porque nuestro público televidente está muy inquieto y está opinando esta mañana. Mario, cuéntanos, ¿qué están diciendo? Gracias, Carmen. Les hemos planteado la pregunta en redes sociales. ¿Considera válido el motivo de la manifestación que ha convocado el partido líder? Y tal como tú lo has dicho, la audiencia está inquieta. Tenemos casi 350 comentarios en la última hora en Facebook. Rina Urrutia nos comenta: para medir el liderazgo, credibilidad e identidad hacia un partido político, la manifestación debe ser voluntaria, como ha sido en el Parque Central. Si es acarreada o por canje, como dicen, es prueba fehaciente de falta de liderazgo y de identidad política de los supuestos seguidores. José Luis López nos dice: qué coraje deberían, como este ladrón sinvergüenza corrupto con un montón de maleantes nos quieren gobernar. Despertemos pueblo, no nos quejemos. Vemos otros comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, acá Salvador García de Paz: payasada de los rojos, dice simplemente. Acá Miseltec Sagba nos postea la portada de revista Contrapoder, el último número, jaque a Edgar Barquín. Leo, ¿y por qué la CICIG no actúa de inmediato para que le retiren la inmunidad a ese ladrón si saben que más de 14 millones de guatemaltecos no los queremos? Bueno, la CICIG no debe de retirar la inmunidad. Recordemos que la Fiscalía General y la CICIG presentan la solicitud de antejuicio y es la Corte Suprema de Justicia la que debe de resolver. María José Coto Fernández: no, injustificada totalmente. Si tan transparente es su partido, ¿por qué temer a ser investigado? Dice la televidente: el que nada debe, nada teme. También acá Scarlett Caseros: Valdizón es un payasón. Él dice que es respetuoso de la ley y lo primero que hace con esta convocatoria es instar al desorden. Luz María Roldán también nos comenta: no, esas son patadas de ahogado, eso solo demuestra su ignorancia. Y así tenemos varios comentarios donde la audiencia considera que no es válido el motivo para convocar a esta marcha o manifestación. No se sabe realmente qué es lo que será. Pero volvemos contigo, Carmen, para seguir analizando el tema. Muchas gracias, Mario. Licenciado Rodas, no hay duda de que hacer una purga al sistema, o como otros lo han llamado de una manera mucho más tajante, que es exorcizar el sistema, va a requerir enfrentar una serie de poderes oscuros que nos han tenido de rodillas durante mucho tiempo. Es decir, hoy por hoy, informes de Inside Crime ya no hablan de la posibilidad de tener un simple Estado fallido, sino de estarnos convirtiendo en Estados criminales. Todo lo que está sucediendo es justamente para sacar a flote todas estas bandas criminales que han cooptado el Estado y tratar de llamar a la conciencia ciudadana para rescatar su institucionalidad y las leyes. Podríamos interpretar toda esta actuación y todos estos actos intimidatorios como una forma de esos poderes criminales o poderes oscuros de negarse a renunciar a los derechos que ellos creen haber adquirido durante todos estos años. Es la resistencia que ellos presentan porque están a punto de perder los privilegios que históricamente han mantenido. Cada 4 años solamente nos ha tocado escoger quiénes somos próximos ladrones, dijera Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Y en ese sentido, los escenarios que más me preocupan a mí, inmediatos, es la violencia que pudiera desencadenar esto. Y a mediano plazo, la ingobernabilidad, lo poroso del sistema. Guatemala es un país de paradojas. Los encargados de recaudar los fondos
se los apropian. Los encargados en que el movimiento financiero de Guatemala validan lavado de dinero. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con ese sistema? O hacemos un hasta aquí y recomponemos todo, o nos hundimos como país. Licenciado, ir a elecciones nuevamente en estas circunstancias, la verdad es que es poco atractivo para los ciudadanos, de ahí la demanda de que no podemos ir a elecciones en esta situación. Pero bueno, muchos de su gremio, el cual usted representa, los abogados, dicen que tenemos que respetar el Estado de Derecho y que tenemos una camisa de fuerza y que tenemos que irnos a elecciones de esta forma. Me pregunto, ¿no sería posible todavía pensar en otras alternativas que se están escuchando cada vez con más fuerza en cuanto a poder generar un diálogo político que nos permita encontrar salidas creativas, nunca antes vistas en el país, porque esta situación es nueva y como nueva necesita soluciones nuevas y como extrema necesita soluciones extremas? ¿Cree usted que eso es posible y viable en este momento? Yo pienso que es necesario pensar en ser, como bien decías, creativos, porque a los abogados se nos forma, en términos generales, muy cuadradamente. Es decir, la ley es la ley y también la ley tiene que responder a la dinámica social. Y no podemos dejar de percibir que la dinámica social en Guatemala ha cambiado mucho, exige nuevas formas de participación, exige más transparencia, y entonces la política tiene que entrar a lo que es su esencia, el diálogo para llegar a consensos en beneficio de la mayoría. Algunos resultarán perjudicados, los que han ganado con este sistema corrupto. ¿Usted cómo lo ve, licenciado Arévalo? ¿Lo ve posible y lo ve viable? Yo creo que siempre es viable y siempre es posible. La situación la van a determinar las condiciones que se vayan generando. Yo sí estoy de acuerdo con el licenciado en términos de que a veces los practicantes del derecho aquí son demasiado formalistas. Las leyes creo que no son a veces lo suficientemente rígidas, o más bien no son lo rígidas que a veces pensamos que son. ¿A qué me refiero? Creo que hay un espíritu atrás, y entonces eso ya implica un esfuerzo grande de cuál realmente es el bien a tutelar. Entonces, por ejemplo, yo tengo la opinión de que si mucha gente dice es que no podemos aplazar las elecciones o no se puede aplazar la fecha de toma de posesión, porque si no entonces estamos rompiendo el orden constitucional. Entonces yo me pregunto si el orden constitucional realmente se refiere únicamente a una fecha en el calendario, o son otras las situaciones que realmente está contemplando. Son otros los derechos que está tratando de tutelar. Exactamente, son otros los bienes que se están tutelando y por qué van a depender de una fecha. Entonces, en ese sentido, creo que las condiciones, la situación va a depender de cómo se desarrolla todo este tema. Sabemos que hay una serie de procesos en el Tribunal Supremo Electoral. Hay muchas impugnaciones a las actuaciones ya no únicamente de candidatos, sino también de los partidos políticos. Entonces creo que es una realidad no muy lejana el hecho de que en un momento dado pueda haber cancelación de partidos políticos. Y eso va a significar un cisma en el sistema y en el desarrollo de este proceso que estamos viviendo. ¿Qué va a significar entonces? Tal vez que, digamos, el Estado de Derecho no debería ser una camisa de fuerza que nos imposibilite el desarrollarnos plenamente, porque si no lo que va a pasar con la sociedad es como una olla de presión, se va acumulando y en un momento va a estallar. Entonces estamos a tiempo de buscar, como bien decías, una salida alternativa, porque ¿de qué nos sirve respetar el Estado de Derecho que nos ha mantenido en esta situación? Entonces, en ese sentido, sin ser golpista, tenemos que ser suficientemente creativos y buscar salidas consensuadas, y ahí seguramente en su momento la Corte de Constitucionalidad va a jugar un papel muy importante para interpretar, como bien decía Martín, la exégesis de la ley, no solo en cuanto a fechas, sino qué es lo que persigue la Constitución. Una última pregunta para ambos, muy rápidamente, porque el tiempo se nos ha agotado, es, cuando hablamos de diálogo, el diálogo tiene que ser desarrollado entre distintos actores. ¿Quiénes deberían de ser los actores que podrían sentarse a consensuar esa salida política? Licenciado Rodas. Bueno, están las universidades, están las iglesias, distintas denominaciones, porque también tienen que preocuparse no solo de aspectos celestiales, sino de terrenales. También los partidos políticos tienen que jugar ese rol. ¿Por qué hasta ahorita están trabajando y desquitando su salario, por ejemplo, los miembros de la Comisión de Asuntos Electorales? Cuando hay voluntad, cuando hay presión, sí lo pueden hacer. El sector campesino también hay que tomar en cuenta al interior del país, porque a veces se piensa que solo en la capital gira el mundo y no es así. ¿Y usted, licenciado Arévalo, brevemente? De la misma manera, yo creo que son las élites, política, económica, intelectual, social, las que realmente debieran de establecer las condiciones para que logremos
activar las válvulas de escape y esto no se vaya convirtiendo cada vez más en una situación menos sostenible, precisamente por el formalismo con que a veces nos gusta tratar las cosas. Bueno, muchísimas gracias a ambos, licenciado Arévalo, por su tiempo, por sus opiniones, el licenciado Rodas, por haber echado viaje desde Quetzaltenango, por su deferencia en acompañarnos esta mañana, a nuestro público televidente también por habernos acompañado, y pues esperamos que realmente este liderazgo del partido político líder pues pueda hacer un llamado a la prudencia, a la moderación y a la paz, que amerita no solamente el apoyo de sus afiliados y simpatizantes, sino también que ameritamos y demandamos todos los ciudadanos guatemaltecos. Nos vamos a un corte y volvemos con más noticias aquí en A las 7 AM.